Bueno, pues buenos días a todos y todas. Primero que todo, le damos una cordial bienvenida. Estamos muy agradecidos de que se den la oportunidad de venir a uno de los webinars que ofrece el Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas. En el día de hoy vamos a estar ofreciendo el taller sobre Julia de Burgos, Conciencia de un oficio. Recursos literarios que usa Julia de Burgos en su poesía, ofrecido por el doctor José López Figueroa, catedrático auxiliar del Departamento de Español de Estudios Generales. Bienvenido, profesor López. Pronto le cedo el espacio para que comience el webinar. Mientras tanto, le recuerdo que a través del chat se va a estar enviando un formulario tanto de asistencia como uno sobre evaluación del trabajo que van a completar al final del taller. Y nada, con esto pues los dejo con el doctor López. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme en este taller. Y esto es importante debido a que Julia es nuestra más importante poeta y una de las más sobresalientes poetas hispanoamericanas de todos los tiempos. Lo cual, quizás debido a las luchas que hay contra el canon, a Julia en su momento no se le daba el reconocimiento que se merecía, pero en los últimos años eso ha cambiado y se le está reconociendo como una gran poeta. Como dijo Neruda cuando Julia estaba empezando a escribir, Neruda había dicho, y no se equivocó, que Julia iba a ser una gran poeta. Y precisamente eso es lo que es. Este artículo que ustedes tienen en la mano, que vamos a discutir, yo lo redacté con el propósito de contestar algo que dijo en sus escritos el gran estudioso de la poesía puertorriqueña, José Emilio González, que él dijo en uno de sus escritos que Julia le daba más importancia a lo que decía o lo que tenía que decir que a la forma de decirlo, y que no tenía conciencia de un oficio. Por eso es que yo titulo mi artículo Julia de Burgos, conciencia de un oficio, porque Julia sí que conocía los recursos literarios y sí le daba importancia a la forma en que decía las cosas en su poesía. En otras palabras, ella tenía conciencia de los recursos literarios que se podían usar en la poesía. Además, sabemos que Julia era una gran lectora, que ella no vivía en el aire, conocía de literatura, especialmente de poesía. Y vamos a ver los recursos que utilizaba Julia. No pienso cubrirlos todos, ¿verdad? Pero aquí hay una base de lo que Julia utilizaba en su poesía. Y fíjese que yo menciono aquí y digo, Julia de Burgos constituye nuestra más excelsa poeta y junto a figuras de la talla de Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral, Delmira Agustini y Alfonsina Storni, figura entre las más eximias escritoras del siglo XX en Hispanoamérica. También ocupa un sitial de honor en la poesía puertorriqueña junto a Palés Matos, Luis Llorén Torres, Francisco Matos Paoli y Evaristo Rivera Chevremont, que son, vamos a poner, son los grandes poetas puertorriqueños, y Julia se puede situar al lado de ella porque no es inferior a ellos.
La calidad y profundidad de muchos de sus poemas así lo atestiguan. Conocedores de su obra, como Ivette López Jiménez. Ivette López Jiménez es una profesora del Departamento de Español de la UPR de Bayamón. No sé si se ha retirado, pero ella es conocedora a fondo de la poesía de Julia y de estas poetas como Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. Ella ha estudiado a fondo esas poetas, por lo tanto podría comparar a Julia con esas otras escritoras. José Emilio González, a quien yo mencioné, Francisco Matos Paoli e Ivette Jiménez de Báez, entre otros, han realizado excelentes estudios sobre distintas vertientes de su obra, como el neorromanticismo, la dimensión cósmica, los elementos feministas, el erotismo, su visión del paisaje y los elementos autobiográficos y vanguardistas, y han demostrado por qué la escritora merece el reconocimiento que se le ha prodigado en los últimos días. Entre los motivos que se pueden ofrecer para considerarla nuestra más insigne Aeda, podemos citar la magnífica utilización que hace Julia de Burgos de los recursos literarios y retóricos. José Emilio González, sin embargo, afirma lo siguiente, de quien ya yo hablé, ¿verdad? De todos modos, Julia nunca se preocupó mucho de delicadezas literarias. Le importaba más lo que tenía que decir y mucho menos la forma como iba a decirlo. No hubo en ella una conciencia del oficio, como se puede notar en Clara Leer. El estudioso añade que la literatura per se no le preocupó mucho. Su mundo no era el de la literatura, sino, por así decirlo, el de la vida. Julia no jugaba con las palabras. El arte era para ella empresa seria. En su poetizar comprometía su existencia. Sin embargo, esto digo yo, ¿verdad? Un estudio pormenorizado de su obra demuestra que a nuestra escritora sí le preocupaba la forma en que deseaba, ahí cometí yo un error ortográfico, expresar las cosas. Pues son muchos los recursos poéticos y retóricos que maneja de forma excelente. Por tal razón, el propósito de este análisis constituye precisamente demostrar el excelente dominio que tenía nuestra escritora en los ámbitos retóricos y literarios. Comprometía tanto su existencia como su arte en la poesía. Aunque otros estudiosos han señalado la presencia de algunos tipos de repeticiones en su poesía, como por ejemplo las anáforas, podemos atestiguar otras clases de ellas, de repeticiones, ¿verdad? Con las cuales comienzo mi análisis, las repeticiones. Y fíjense, es importante señalar estas repeticiones porque de acuerdo a lo que dice Juan Luis Onieva Morales en su libro Introducción a los géneros literarios, los elementos que le dan ritmo a los poemas, entre ellos están la rima, la métrica, las pausas, etcétera. Y finalmente menciona las repeticiones. Así que estas repeticiones están bien relacionadas con el ritmo. Y de acuerdo a Octavio Paz, la base de la poesía está en el ritmo. Y hay repeticiones en distintos versos o líneas de los poemas. El primer tipo de repetición en distintos versos es lo que llamamos anáfora o epanáfora, que es lo mismo. Es una figura que se basa en la repetición de una o varias palabras al comienzo de versos o enunciados sucesivos, subrayando enfáticamente el elemento
iterado o repetido, ¿verdad? En el gran ejemplo que aquí presento, la poeta combina de forma excelente la anáfora con el apóstrofe, con el fin de producir el magnífico desdoblamiento de uno de sus mejores poemas. Tú, miel de cortesanas hipocresías, yo no. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no. Fíjese, el tú aquí se convierte en un apóstrofe, ¿verdad? Se está dirigiendo la voz poética a alguien con vehemencia o con énfasis. Eso es un apóstrofe y que a la misma vez funciona como anáfora, porque dos versos o más en ese poema comienzan con tú. Eso es lo que se llama anáfora. Que de hecho más adelante voy a explicar lo que es la conversión, que es cuando dos versos o más terminan con la misma o el mismo grupo de palabras. Esos dos versos comienzan con yo no, terminan con yo no. De hecho hay como 4 versos que terminan con lo mismo. Eso sería un ejemplo de conversión que lo voy a explicar más adelante. El estribillo, que también se le llama retornero, que consiste en la reiteración periódica de un verso completo, varios de ellos o una estrofa completa. Se puede colocar dentro de la estrofa o al final de ella, o como estrofa. Constituye una variedad de paralelismo, posee un valor rítmico y melódico y suele repetir lo esencial del poema o su significación profunda. Amaneceres es un poema muy bueno. Ahí se repite 2 veces, ¿verdad? Amaneceres en mi alma y también amaneceres en mi mente. Si usted observa el poema de Julia, uno de los más importantes, Yo misma fui mi ruta, los primeros 4 versos de Yo misma fui mi ruta dicen: yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presente. Si usted va a la última estrofa de ese poema, se repite esos 4 versos que se presentan al principio. Ese sería otro ejemplo de estribillo, muy bien usado por Julia. Otro tipo de repetición es la conduplicación. Eso es cuando un verso termina con una palabra o más y el siguiente verso empieza con lo mismo. Amontonando ruidos sobre mi corazón no sabe de playa sin naufragios. Fíjense que el primer verso termina con mi corazón y el siguiente comienza con mi corazón. Eso es un ejemplo claro de conduplicación que ha sido usado por otros poetas. Por ejemplo, Rubén Darío, en el poema Era un aire suave, utiliza varias veces lo que son conduplicaciones, aparte de los muchos recursos que dominaba Darío, ¿verdad? Ese poema se llama Entre tanto, la ola. Conversión o epífora es una anáfora invertida y consiste en finalizar los versos o los incisos con la misma o las mismas palabras. En la obra de Julia se presentan por lo menos algunos casos, de los que cito uno. Marca un ritmo expresivo y produce un efecto de coherencia. Tú me darás la nada de la inmortal mentira,
de eternizar las cosas en su inmortal mentira. Fíjese que los dos versos terminan con inmortal mentira. También en Ajuria de Burgos, tú eres como tu mundo, egoísta, yo no. Después hay 3 versos más que terminan con yo no, que sería otro buen ejemplo de conversión. Hay veces que los poetas combinan la anáfora con la conversión. No encontré en la poesía de Julia, no encontré o no percibí un ejemplo de esa combinación, pero existe, aunque raramente. Epanadiplosis. La epanadiplosis es una figura de construcción que se produce cuando una frase comienza y acaba con la misma expresión, o bien cuando de dos proposiciones correlativas, la segunda termina con la misma palabra o frase con la que empieza, la primera comienza. Aquí en la ribera de la muerte, tan cerca en la ribera. Fíjese que el primer verso comienza con en la ribera y el segundo termina con eso mismo. Aquí en esta definición que yo cito, una dice, la primera dice, comienza y acaba con la misma expresión. Yo prefiero definirlo eso como sobrereduplicación, que es otra cosa distinta. Más abajo lo explico. Hasta ahora he discutido repeticiones en distintos versos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que he discutido hasta ahora? Cuando quieran pueden participar y preguntar o comentar. Si no, vamos a discutir ahora las repeticiones en el mismo verso, que son dos tipos, la reduplicación o la sobrereduplicación, que también se le llama epanadiplosis, pero ya hemos visto que yo llamo epanadiplosis lo que discutí ahora mismo. Reduplicación se repite en un mismo verso una o más palabras. En la poesía de Julia hay muchos ejemplos, pero cito solo el siguiente. Como primer verso es una geminación, tipo de reduplicación basada en la repetición inmediata de una palabra. Y seguían adelante, adelante. Se separaba más y más y más de los lejanos horizontes. Aquí yo brinco en el poema, de suelo siempre suelo sin orillas. Fíjese que hay adelante, coma, adelante. Es un ejemplo de reduplicación. También se repite más 3 veces en el mismo verso también. Son versos lejanos uno del otro en el mismo poema. De suelo siempre suelo, ahí suelo se repite 2 veces en el mismo verso. Todo eso está en Yo misma fui mi ruta. Sobre reduplicación, que también lo llaman epanadiplosis, pero yo prefiero llamar epanadiplosis a lo anterior que discutimos. Se repite una palabra o varias al principio y al final del verso, o sea, esquina y esquina. La repetición de una misma palabra en un lugar simétrico incrementa su poder sugestivo y crea un eco en el interior de la frase o del verso. Este es un diccionario que se llama Rafael del Moral, de ahí es que cito yo esto. Tú eternamente, tú. Esquina y esquina, tú. Eso es un ejemplo de sobrereduplicación. Estos recursos se parecen, hay que tener un poquito de cuidado para no confundirlos. Y tenga cuidado porque lo que yo defino aquí, o los diccionarios que yo cito, lo definen de una forma, pero en otro diccionario lo definen de forma distinta. Hay que tener cuidado con eso.
Ahora vamos a otro tipo de repeticiones que son un poco distintas, ¿verdad? Lo que se llama polisíndeton. Dice, es una frase literaria que se caracteriza por la recurrencia de nexos coordinantes a lo largo de un texto para unir palabras, sintagmas o proposiciones, en marcado contraste con el procedimiento habitual de vincular únicamente los dos últimos elementos de dichas unidades o conjuntos. En una enumeración, normalmente, en el lenguaje coloquial, los dos últimos elementos, entre ellos se coloca una conjunción, una Y, por ejemplo. Eso sería en el lenguaje que no es literario. Dice, la repetición es redundante y contiene un valor expresivo. Se repiten los nexos coordinantes con cada uno de los miembros de una enumeración, lo cual hace más patentes y distintos entre sí los elementos enumerados. Ese diccionario de Beristain, que es un diccionario bien importante, aunque es bastante complejo en algunas cosas, pero es muy bueno. En general, todos los procedimientos de alargamiento de la frase causan un detenimiento y una mayor duración de la tensión. Un detenimiento, o sea, que esto tiene que ver con el ritmo. Lo que yo estaba mencionando, que las repeticiones tienen que ver con el ritmo en los poemas, y el polisíndeton precisamente causa un detenimiento, o sea, tiene que ver con el ritmo. Afecta de una forma u otra el ritmo. Dice, hoy, sombra entre sombras, deliro el afán de ser Don Quijote o Don Juan o un bandido o un ácrata, obrero o un gran militar. Pentacromía. Fíjese que ahí la conjunción se repite entre cada elemento enumerado. Es un ejemplo claro de lo que es un polisíndeton. Que Darío utilizaba muy bien el polisíndeton. Por ejemplo, lo utiliza en Era un aire suave y Yo soy aquel. También en Alfonsina Storni utiliza muy bien el polisíndeton en el poema Tú me quieres blanca. Hay una estrofa en que utiliza muy bien el polisíndeton. El retruécano, que este es un recurso bien importante que lo llegaron a usar poetas barrocos, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz, y consiste en la repetición de grupos de palabras de forma invertida, alterando de esa forma el significado de la expresión. El propósito es que ambos formen un contraste o antítesis. Dice, y mi niñez fue toda un poema en el río y un río en el poema. Fíjese, no es lo mismo un poema en el río que lo contrario, un río en el poema. Ahí es que está el retruécano. Si se viera la frase y no cambia significado, por lo tanto, no hay retruécano. Es así. Derivación. En la derivación puede ser que para mucha gente no sea un recurso literario, pero si usted va al diccionario de Ana María Plata Sacende, que yo lo cito aquí, a Esteban Calderón, pero especialmente a Introducción a los géneros literarios de Gladys Cigarreta y Carolina Bustamante, eso se presenta como un recurso literario. Pero no todo el mundo conoce esto como recurso literario.
Ay, 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 que soy grifa y pura negra. Grifería en mi pelo, cafrería en mis labios. Fíjese que grifa y grifería son dos palabras distintas que provienen del mismo lexema o raíz de palabra. Grifa es un sustantivo, grifería es otro sustantivo, pero son dos palabras distintas que provienen de la misma raíz. De hecho, este poema es parte de Poema en 20 surcos de Julia, que es el primer libro publicado por ella, que se publicó en 1938. Y ahí Julia lo que está es apoyando la teoría de Palés Matos, que publicó un año antes, en el 37, Tum Tum de Paz y Grifería, que Palés no solamente, la idea de Palés es que somos un pueblo mestizo o mulato, y no solamente dice que lo somos, apoya el mestizaje. Igual que Julia en ese poema que está citando indirectamente a Palés ahí, está apoyando el mestizaje. Es un gran poema. La derivación. Polípote, que es un recurso parecido al de la derivación. Algunos estudiosos lo ven como un tipo de derivación. Yo no acepto eso. Y consiste en usar la misma palabra en diferentes formas y accidentes gramaticales. Aunque la variación suele recaer en un verbo, también puede ser un nombre o un pronombre. Tú me besaste un día despertándome el alma. Él también me ha besado con un beso tan límpido. Es un bello poema de Julia, el rival de mis ríos. Y fíjese que beso, besaste, formarían una derivación, pero el caso de ha besado y besaste es el mismo verbo. Forman un polípote. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese. Ahí quise y quisieron es el mismo verbo en diferentes accidentes gramaticales. Por ejemplo, quise, primera persona singular, y quisieron, tercera persona plural. Esas dos palabras forman un polípote. Similicadencia. Este es un gran recurso que lo usaba muy bien Luis Pález Matos en, por ejemplo, Plena del Menéalo, y Darío también lo usaba mucho. Se combinan palabras que contienen los mismos accidentes gramaticales. En otros términos, se utilizan palabras que tienen la misma terminación o los mismos morfemas flexivos o accidentes gramaticales. Mirando la vida llegándose y alejándose. Fíjense que ahí, llegándose y alejándose, como que riman, tiene la misma terminación. Eso es un ejemplo de similicadencia. Repitiéndome, callándome, sumándome. Poema detenido en un amanecer. Esas tres palabras tienen la misma terminación, que no se puede confundir con las rimas, que es al final de cada verso. Esto quizás lo llaman también rima interna. Aliteración, que es un recurso utilizado excelentemente por Luis Pález Matos, consiste en la repetición de ciertos sonidos, tanto vocálicos como consonánticos, usados con el fin de que se produzca un determinado efecto musical, un refuerzo de ritmo. Algunos estudiosos consideran que en algunas ocasiones la aliteración produce un incremento de valores expresivos del texto. Aquí yo cito, entre otros, a Ana María Plata Trascende,
Ese diccionario se los recomiendo yo a todo el mundo, porque hay ciertas cosas que Plata Sacende explica mejor que otros diccionarios. José Emilio González señala el siguiente ejemplo: como si entre mis pasos se paseara la muerte. Es un algo de sombra. Fíjese ahí la repetición de la S en ese verso. Figuras, pasamos a un segundo tipo de recurso, figuras de significación. Lo primero que vamos a señalar, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre lo que estoy discutiendo? Si no es así, seguimos. Epíteto consiste en añadir a un sustantivo un adjetivo o expresión equivalente cuyo significado es más subjetiva, debe ser subjetivo y ornamental que descriptivo. A menudo resulta pleonástico por referirse a cualidades esenciales del sustantivo al que acompaña. Los epítetos constantes que expresan cualidades inherentes al sustantivo se han convertido en tópicos, pero desempeñaron un gran papel en su momento con Petrarca y Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, nuestro poeta español del siglo XVI, utilizaba muchos epítetos. Mayor carga significativa contienen los epítetos ocasionales, adjetivos antepuestos que no funcionan siempre como epítetos, pues pospuestos ya no lo serían, porque no son constantes, ¿está claro? Huesuda mano, silencioso atardecer. La colocación del epíteto encierra valores semánticos importantes. Puede anteponerse, en este caso no hay duda sobre su función de epíteto, posponerse o colocarse entre pausas. Adjetivo explicativo sería eso. En general, un adjetivo pospuesto no se considera epíteto, sino especificativo, a menos que indique cualidades ya implícitas en el sustantivo. Eso sería el caso de, por ejemplo, la nieve blanca, que no importa que esté pospuesto, señala una cualidad inherente de la nieve. Los ejemplos que presento se clasifican dentro de este último grupo. Aparte de su valor ornamental y musical, los epítetos son enfáticos y demoledores del tempo. Era una rama verde de inmensa soledad. Fíjese que verde funciona como epíteto, aunque esté pospuesto, porque señala una cualidad que es inherente a las ramas. Desdoblamiento. Este recurso lo usa muy bien Julia en el poema A Julia de Burgos, que yo creo que es el recurso más importante en ese poema, quizás. Ibel López Jiménez, en el libro Julia de Burgos, la canción El Silencio, señala el desdoblamiento que utiliza la autora como un medio para situarse lejos de la fórmula de la poesía de amor asignada a las mujeres. De hecho, muchos de los poemas de su primer libro buscan configurar una voz alterna cuyo punto de partida es la tradición de escritura que se inicia con Agustini. Siguiendo a José Emilio González, López Jiménez señala la presencia en Julia no solo de Agustini, sino también de Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral y especialmente Alfonsina Storni, quien, al igual que Julia y Agustini, poseía una conciencia plena
de la máscara social impuesta a la mujer por la sociedad. Y utilizaba también el desdoblamiento como recurso en algunos poemas, como por ejemplo, Versos a la tristeza de Buenos Aires, como certeramente afirma López Jiménez, una manera de recuperar la escritura de dichas precursoras desde el enfrentamiento crítico con la moral que controla la vida de la mujer hasta la textualización de una dualidad que, como en varios textos de Storni, se construye mediante el desdoblamiento de la persona poética. Precisamente en A Julia de Burgos, la hablante lírica, identificada por el pronombre yo, se dirige a un receptor textual representada por el tú y el nombre de Julia de Burgos. De hecho, el tú y el yo se convierten en una de las antítesis más importantes de su obra por las implicaciones sociales que contiene. Ejemplo, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. De hecho, en este poema, José Emilio González ve la ideología política de Julia traslucirse a través de los versos. Un poema muy profundo, uno de sus mejores poemas. Sinonimia. Esto es un recurso literario que, por ejemplo, los poetas barrocos del siglo XVII español utilizaban muy bien, entre ellos Alfonsín Storni, en el poema Hombres necios que acusáis, también Quevedo, entre otros, utilizaban muy bien la sinonimia, que es cuando en un enunciado se acumulan intencionadamente palabras de análogo significado. El escritor lo utiliza a menudo para evitar la reiteración o para elegir los términos que en un determinado contexto se adaptan mejor al tono general. Comparten una especial carga de emoción y expresividad o inciden en la intensificación del ritmo melódico del discurso. Casi alba, esta noche se ha ido casi aurora. Fíjese que aurora y alba significan lo mismo. Hay un buen ejemplo de sinonimia. También en el poema Yo misma fui mi ruta, Julia utiliza varias palabras que son sinónimos: ruta, senderos, rumbo, y hay otra palabra más que no recuerdo. Son 3 o 4 palabras que forman una sinonimia en ese otro poema de Julia. Entonces pasamos ahora a lo que se llama prosopopeya o personificación, que Julia lo utiliza muy bien. Por medio de la prosopopeya se atribuyen movimientos, vida, habla y propiedades humanas a seres inanimados. Por ejemplo, piedra, agua, animados, plantas, animales, y a conceptos abstractos, sabiduría, culpa. Resulta lógico que Julia utilice muchas personificaciones debido a la identificación de ella, de su amante y de su progenitora con la naturaleza o el cosmos. De hecho, en los dos ejemplos que ofrezco se percibe claramente la relación de tal identificación con la personificación. A la arena de mis ojos profundos le duelen ecos míos. Camino al viento, ardiendo. Del otro poema, Mi madre y el río, mis muñecas se hicieron de tus juncos morados, mis cabellos de viaje de tus ondas inquietas. Ella no quiso verme, sino rodando en oro por el beso amarillo de tus aguas abiertas.
Interesante cómo ella combina en esta estrofa, ella combina cuando dice beso amarillo, hay otro recurso ahí que se llama sinestesia, que eso es una mezcla de sentidos. Eso lo usaban mucho los modernistas por herencia de los simbolistas. Ahí hay una sinestesia que yo creo que más adelante quizás lo explico. Antítesis, figura de carácter lógico que consiste en la contraposición de dos palabras o frases de sentido opuesto, que adquieren de esa manera mayor expresividad y viveza. Puede producirse oponiendo dos palabras antónimas o frases enteras. Ayer naciste y morirás mañana. Eso sería un ejemplo. A diferencia del oxímoron y de la paradoja, la oposición semántica no llega aquí a la contradicción. Esto es interesante. O tal vez, ejemplo, o tal vez si la blanca se ensombrara en la negra. Fíjense que ahí blanca y negra forman una antítesis. El otro poema, a Julia de Burgos, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Ropaje y esencia forman una antítesis. Y fíjese que en Julia esos recursos no se convierten en un mero juego retórico, porque cuando dice tú eres ropaje, esencia soy yo, hay una implicación social profunda que se ve en todo el poema. Eso es bien importante, que no es un mero juego de palabras. Y lo mismo que blanca y negra, que tiene que ver con el mestizaje, también tiene mucha importancia social lo que ella está diciendo, a través de esa antítesis. La antítesis, el oxímoron y la paradoja son recursos que se parecen mucho y a veces se confunden. Y donde yo he visto una explicación clara de la diferencia entre los tres recursos es en el diccionario de términos literarios de Ana María Plata Stasende. Ella explica muy bien la diferencia entre esos tres recursos, que no se deben confundir. Metáfora. La metáfora, en la metáfora se designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza. Se considera una comparación implícita fundada sobre el principio de la analogía entre dos realidades diferentes en algunos aspectos y semejantes en otros. En toda comparación hay un término real que sirve de término de punto de partida y un término evocado al que se designa generalmente como imagen. Existen dos tipos de metáfora. Número uno, metáfora en presencia, en que tanto el término real como el término evocado se hallan presentes. Y metáfora en ausencia, en la cual solo está presente el término real. Estoy citando aquí a Beristain. La utilización de metáforas junto a otros recursos como el símil, la sinestesia, la imagen literaria compleja, el oxímoron, el símbolo, la prosopopeya, la sinonimia y la antítesis, debe mirarse desde el punto de vista de la visión que presenta la autora en cuanto al paisaje y como espacio interior y la identificación con él como parte de su integración con el cosmos. Estamos hablando de Julia, ¿verdad? Ibel López Jiménez destaca el uso especial de las metáforas que realiza Julia en sus poemas, debido a que con ellas cuestiona la visión del paisaje de la isla que presentan escritores del canon como Gautier, Llorens y Pedreira. Siguiendo a López Jiménez,
Como un ejemplo señero, podemos citar un fragmento de Romance de la Perla en que se trastoca la metáfora de la perla que presenta Gautier en su poesía. Y fíjese que Gautier presenta la imagen de Puerto Rico como una perla, pero algo idealizado, ¿verdad? Julia hace lo contrario. La perla dejada en un fantástico olvido para ilusión de los hombres heridos de hambre y frío. Está hablando del barrio La Perla, está claro, donde hay necesidad. Ahí hay una visión bien distinta a la de Gautier y de otros poemas. Desde que asome al mundo el pétalo materno, ese pétalo es una metáfora bella utilizada por Julia en Río Grande de Loíza. Fíjese que ahí está el término real, pétalo y perla. No está el término evocado, esa presencia, metáfora en ausencia. Metáfora en presencia, mi esperanza es un viaje flotando sobre sí misma. Es una sombra vaga si anda, sin anda y sin regreso. Término real, mi esperanza, un viaje, etcétera. Están los dos términos presentes. Un ejemplo de metáfora en presencia, inventado por mí acá. Si yo digo, tus dientes son perlas, el término real, dientes, y el término evocado, perlas, no es lo mismo que decir las perlas de tu boca. Ahí aparece más que un término, el término evocado no aparece. Ese sería en ausencia. Símbolos. Eso es uno de los términos más difíciles de trabajar y de definir. Ives Jiménez de Báez lo define de la siguiente manera. A diferencia del signo, que solo se relaciona con el objeto de manera única y por tanto estático, el símbolo, creación también humana, se caracteriza por su universalidad y por su dinamismo. La relación entre el símbolo y el objeto al cual se refiere es variable, móvil, no uniforme. El signo se da más bien en la realidad de la forma, el símbolo en el ámbito de las esencias. La estudiosa añade que tiene un carácter universal, lo cual resulta relevante para comprender la visión de mundo que refleja la poeta a través del paisaje que poetiza. Por otro lado, Rafael del Moral, ese diccionario que cité hace un rato, sostiene que en el símbolo se asocian dos planos, real e imaginario, sin que exista en ellos una relación aparente ni una equiparación física, sino puramente emotiva. Ives Jiménez de Báez afirma que los tres símbolos más importantes en la poesía de Julia son precisamente el río, que puede significar la pureza, la plenitud del amor, la esencia, etc. El mar, que significa, entre otras cosas, la muerte y la pureza, y el viento, mensajero incansable y recreador del amor, del dolor, del destino. A menudo se produce en sus poemas un diálogo con los grandes símbolos de su poesía. Por otra parte, Leonor Gale presenta como símbolos en la obra de Julia los pájaros, las alas, el alba, la espiga, las estrellas, además del río y el mar. Se han realizado varios estudios sobre la simbología en Julia, por lo tanto presentaré solo dos ejemplos
en que el mal se identifica con la muerte y con el propio yo. Oh mar, no esperes más. Déjame amar tus brazos con la misma agonía con que un día nací. Dame tu pecho azul y seremos por siempre el corazón del llanto. Mar mío, mar profundo que comienzas en mí. En este ya hay una identificación entre el mar y ella. Sinestesia, que ahorita lo mencioné. Este recurso, aunque viene de la antigüedad, lo usaban mucho los poetas modernistas, entre ellos Darío. El mismo Llorens llegó a utilizarlo y los modernistas lo utilizaron básicamente como resultado de la influencia del simbolismo. Consiste en la asociación de elementos que provienen de diferentes dominios sensoriales. Aunque su uso proviene de la antigüedad, su teoría retórica procede del soneto Correspondencias de Charles Baudelaire, que era como quien dice, el padre del simbolismo, como quien dice, del cual se deriva Voyage de Rimbaud. Luego su uso se extiende a la poesía parnasiana y simbolista, y de ellas a la contemporánea. Estoy citando a Marchese y Forradellas, que eso es un diccionario que tengo en casa, muy bueno. Los poetas modernistas utilizaban mucho este recurso, el cual aprovecharon por la influencia del simbolismo, especialmente de Baudelaire, especialmente del precursor Baudelaire, como digo yo aquí. Los simbolistas también heredaron de la teoría de la correspondencia, según la cual en la unidad sustancial que existe más allá de las apariencias sensoriales, todas las cosas y aspectos de la realidad se corresponden unos con otros. Esto desemboca por un lado en el símbolo y por otro lado en la sinestesia. Estoy citando aquí a Ángel Luis Morales. Dice, es muy probable que la sinestesia que existen en la poesía de Julia tengan una huella modernista. José Emilio González ha expresado que la poesía de la autora se puede discernir, que en la poesía de ella se puede discernir alguna que otra nota del modernismo e influencias de lo o afinidades con Delmira Agustini, Juana de Ibarburo y Clara Herrera, que son poetas, como quien dice, por modernistas, y se ven elementos modernistas en ellas también. También ha señalado la presencia de alguna sinestesia en el poema Transmutación, pero en la obra de Julia hay bastantes ejemplos, y B. López Jiménez destaca las conversaciones memorables en persona y en términos literarios que la autora sostuvo con un poeta modernista de la talla de Llorens. Cita a Arcadio Díaz Jiménez a referirse a la presencia del poeta en la poesía tanto de Palés como de Corregel y Julia de Burgos, y menciona la influencia de Alfonsina Storni en ella. Finalmente, el poema Se me ha perdido un verso contiene huellas parnasianas. Cada verdad clamaba la estatua de palabras que esculpía velozmente mi activo pensamiento. Hay elementos parnasianos claros. Y te grité en las voces delgadas
Fíjese, voces delgadas, eso es una sinestesia ahí de los hombres. Que callaron el hondo silencio de mi alma. Otra sinestesia, hondo silencio. Eso está el encuentro del hombre y el río. Otros recursos que Julia usaba, que algunos estudiosos dicen que es el recurso de mayor valor literario que hay en la poesía, la imagen literaria compleja. Se realiza una corporización de lo abstracto por reducción de lo ideal a lo sensible. Constituye la forma superior de la imagen literaria por su más sentido, su más puro sentido artístico. Ahí estoy citando el diccionario Introducción a los géneros literarios de Gladys Cigarreta y Carolina Bustamante. Este recurso se relaciona mucho también con el deseo de identificarse con el cosmos. Dice, el ímpetu rojo del presente. ¿Dónde está la imagen literaria compleja ahí? En ímpetu rojo. Porque ímpetu es un sustantivo abstracto y el adjetivo que lo modifica o que lo acompaña es rojo, es un adjetivo concreto. Ahí hay una imagen literaria compleja. Y fue el minuto blanco. Pasa lo mismo con minuto blanco. Símil. Se establece una relación de semejanza entre dos cosas, facilitando la comprensión de la que resulte menos conocida. Con tal propósito utilizan los conectores lógicos como, cual, tal, ¿verdad? Como un signo interpuesto a otro signo de misterio. Ahí tiene un ejemplo claro de símil. Paradoja, que se parece a la antítesis y también al oxímoron, pero son diferentes y eso a veces se confunde. Consiste en la expresión de pensamientos antitéticos en apariencia absurdos. Suele diferenciarse del oxímoron en que éste se limita al marco de la oración simple y la paradoja lo supera. En otras palabras, para que haya una paradoja tiene que haber por lo menos dos verbos, porque tiene que superar la oración simple. Un ejemplo de Julia, de paradoja. ¿Y cuánto ciego hay que contempla alma adentro? Hay dos verbos, contempla y hay. Eso es una paradoja. Oxímoron. Algunos críticos lo consideran un tipo de paradoja. Consiste en la unión de dos términos de significado opuesto. Por ejemplo, un sustantivo con un adjetivo incompatible o de un verbo con un adverbio también incompatible, que lejos de excluirse, se complementan para resaltar el mensaje que transmiten. Se relaciona con la antítesis y con la paradoja, con la que a veces se confunde. La diferencia del oxímoron con ambas estriba en que los dos términos contrarios que enlaza se relacionan sintácticamente. Eso es lo importante. Se relacionan sintácticamente o, en otras palabras, pertenecen al mismo sintagma. El oxímoron se limita al marco de la oración simple y la paradoja lo supera. Si dos términos no pertenecen al mismo sintagma, pero no rebasan el contexto de la oración simple, pueden formar un oxímoron. Por lo tanto, el primer ejemplo que presento se clasifica como tal. Y una sombra imborrable se borró del crepúsculo. Picoteando, otro ejemplo, canciones sobre mi sombra blanca. En esto, sombra blanca es un oxímoron. Sombra blanca, porque sombra es el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña, que concuerda con él en género y número, es incompatible con sombra. ¿Está claro? Y una sombra imborrable se borró
imborrable y borró, ahí está el oxímoron. Hipérbole, figura retórica que exagera, ponderando o empequeñeciendo de modo extraordinario las cualidades de un ser o su forma de actividad. La visión desproporcionada que se ofrece con relación a determinada realidad, amplificándola o disminuyéndola, se concreta en la utilización de términos enfáticos y expresiones exageradas. Soy diluvio de duelos, no hay que explicarlo, ¿verdad? Están sueltos los ríos de mi dolor. Soy una desenfrenada marea agigantada de lágrimas. Hay tres ejemplos ahí claros de hipérbole. Ironía. La ironía constituye una figura de pensamiento oblicua y consiste en la expresión de una idea mediante la contraria. En los textos el significado real tiene poco que ver con el literal, pero en la oralidad la entonación ayuda a poner de relieve el sentido irónico por el tono, ¿verdad? Entonces, José Emilio sostiene que en la poesía de Julia hay pocos poemas montados sobre la ironía. Menciona dos buenos ejemplos, Nada y Dadme mi número. En el primero, en Nada, se logra la ironía con el ejemplo de eficaces contrastes. En el segundo, se consigue al concebir la muerte como un hospital público en que los pacientes tienen que esperar por turno a que los vea el doctor. Primer ejemplo, el de Nada. Brindemos por la nada de tus sensuales labios, que son ceros sensuales en tus azules besos. Que ahí se combina la ironía con la sinestesia. Por ejemplo, azules besos. Dice, ¿qué es lo que esperan? ¿No me llaman? ¿Acaso quieren más escombros de mis goteadas primavera? ¿Más ojos secos en las nubes? ¿Más rostro herido en las tormentas? Dame mi número. Hay otros recursos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Pueden interrumpir y preguntar o hacer algún comentario cuando quieran. Espero que se esté yendo claro todo lo que estoy diciendo y se entienda claro, ¿verdad? La tercera parte, otros recursos estilísticos, inversión o contraposición sintáctica. Se repite una frase o proposición de manera invertida, pero contrario al retruécano, no se altera el significado de ella. Dícenme que mi abuelo fue el esclavo. Ay, 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 que el esclavo fue mi abuelo. Fíjate que ahí no hay ninguna, no se altera el significado, pero se altera el orden sintáctico, ¿está claro? Eso lo utiliza muy bien Alfonsín Storni en algunos poemas suyos, y también José Ángel Buesa en el poema de la culpa, utiliza muy bien la inversión sintáctica. Darío también utiliza muy bien ese recurso. Paralelismo sintáctico, que es lo contrario, constituye una simetría sintáctica recurrente o estructura sintáctica idéntica en dos o más frases, oraciones, estrofas o párrafos seguidos. Un grave y piadoso adiós al imbécil. Un fuerte y cortante adiós al cobarde.
y un león y salvaje a Dios, a nosotros. Fíjese que ahí grave, fuerte y loco son adjetivos. Piadoso, cortante y adjetivos son adjetivos. Lo demás es repetición, ¿verdad? Claro, a Dios se repite 3 veces. Y imbécil y cobarde, adjetivo. Nosotros ya es más bien un pronombre, pero hay un paralelismo sintáctico ahí bien claro. Reticencia, se suspende de súbito la frase pasando a otra cosa, con lo cual se da a entender que es mucho e importante de lo que todavía se puede decir. La reticencia siempre deja incompleta la expresión del pensamiento por motivos emocionales o intencionales, aumentando su fuerza expresiva. Un dolor esperando. Aquí a mí se me quedó un error ortográfico mío. Pues supone que esperando 3 puntitos, esperando 3 puntitos y después 3 puntitos otra vez al final. Es un error ortográfico ahí que se me fue a mí. Entonces, enumeración. Este recurso de enumeración está bien relacionado con otros 2 recursos que yo mencioné antes, que es el polisíndeton y el asíndeton, no lo he mencionado. Son 2 recursos que se dan siempre en el contexto de enumeraciones. Es una figura retórica que se basa en añadir o presentar realidades sucesivas vinculadas entre sí como integrantes de un conjunto o una serie de conjuntos relacionados y vinculados mediante polisíndeton, lo que mencioné, o asíndeton. Existen 2 clasificaciones, entre otras. La primera consta de 2 tipos. Enumeración simple, que consiste en la rápida alusión sin especificaciones a las partes o circunstancias de un todo. Y enumeración compuesta, en la que cada parte contiene calificaciones o explicaciones que cumplen la función de caracterizarla. La segunda consta de 3 clases: verbal, adjetival y nominal. Enumeración simple y compuesta. Simple, tú eres dama casera, resignada, sumisa. Casera, resignada, sumisa. Que ahí mismo hay un asíndeton también. Enumeración compuesta. Hijos de claridad, flores al viento, tierra y agua de amor, aire de sueño. Esa sería compuesta. Enumeración verbal, adjetival y nominal. Verbal, silénciame, aquíétame, despiértame. Son 3 verbos. El poema ven. Adjetival, tú eres dama casera, resignada, sumisa. Son 3 adjetivos que se enumeran. Enumeración nominal, donde se enumeran sustantivos, ¿verdad? En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno y el qué dirán social. Esos son sustantivos los que se enumeran ahí. Ahora vamos a... Quedan 3 minutos. Denme un segundo. Bueno, me quedan 3 minutos. Otros recursos que me hubiese gustado discutir, pero me quedan 3 minutos, es el asíndeton, que es, simplificando, en una numeración no hay ninguna conjunción. Eso afecta el ritmo, ¿verdad?
Está el encabalgamiento, que es cuando al final de un verso no hay pausa, que son señaladas por punto, punto y coma, o coma. Entonces el próximo verso se lee corrido. Hay un encabalgamiento entre los dos versos. Existe lo que se llama encabalgamiento abrupto, encabalgamiento suave, encabalgamiento sintasmático. Eso pueden quedarse con, les llegó el artículo mío, se pueden quedar con él para que lo analicen después con calma. Entonces está también lo que es el hipérbaton, cuando se trastoca el orden normal de las palabras dentro de las frases. Por ejemplo, y busca de mis ansias el íntimo secreto, que el orden normal sería y busca el íntimo secreto de mis ansias. De mi senda de amor se ha separado, el orden normal sería se ha separado de mi senda de amor. El apóstrofe, que es cuando se dirige a alguien o a algo o a alguna institución con vehemencia, lo que es la exclamación, la interrogación. Esos son otros recursos que me hubiese gustado discutirlo con más calma. Braquistiquio, que esto es un tipo de, como dice aquí, constituye un trozo de verso de menos de 5 sílabas encejado entre dos pausas. Ejemplo, en mi aurora o mi río, ese es el braquistiquio, consternado de ausencia. Eso hay que saberlo usar. Y aquí hay una referencia, todo lo que yo cito en el artículo. Gracias por la atención y por compartir conmigo esta mañana. Espero Profesor, que les sirva permiso, provecho este taller. ¿Cómo podemos, Ajá. cómo podemos obtener el artículo? Porque a mí no me ha llegado. Sí, yo voy ahora a enviar el artículo por el chat. Lo pueden descargar por ahí. Denme un momentito mientras lo subo. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Anthony de León. Anthony de León. Ah, ok. ¿Cómo estás? Todo bien. Pues gracias por todo. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Y espero que le haya sido de provecho el taller. Y el artículo les va a llegar. De parte del CDCL, gracias a usted, doctor López. A las órdenes. Y gracias a ustedes por contar conmigo.